Ministerio de Educación. Vamos a hablar les vamos a presentar alguna información que nos habían solicitado algunos medios de comunicación desde hace un par de semanas. Fundamentalmente vamos a hablar sobre todos los datos relacionados al inicio del régimen Sierra Amazonía. Sigamos, por favor. Aproximadamente, este es un dato aproximado, la próxima semana comenzarán alrededor de 2 millones de estudiantes clases en el régimen Sierra Amazonía. En los 2 millones de estudiantes se incluyen todos los sostenimientos, lo fiscal, lo particular, fiscomisional y municipal. Hay que recordar que todavía están abiertas las matrículas en los distintos, fundamentalmente en el sistema particular fiscomisional. Entonces habrá que ver cómo se termina esta semana para poder ofrecer un dato preciso del total de estudiantes que arrancarán clases la próxima semana. Hasta la semana anterior, es decir, con cierre a la semana anterior, en el sistema fiscal tenemos 1.422.630 estudiantes que arrancarán sus clases. Y de este 1.422.630 estudiantes, 151.921 estudiantes son estudiantes que se inscribieron por primera vez, es decir, que están ingresando por primera vez al sistema educativo o que están trasladándose desde los otros sostenimientos hacia el sistema fiscal. Las inscripciones continúan abiertas. Esto quiere decir que este número de estudiantes puede crecer en el transcurso de esta semana. Incluso dentro de los primeros 120 días después de iniciadas las clases podría incrementarse la matrícula. Sigamos. De los 151.921 estudiantes que se inscribieron, el 57% de ese total corresponde a educación inicial, es decir, mayoritariamente están ingresando a educación inicial, el 15% a educación general básica, primero educación general básica. Hay que recordar que para ir a primero educación general básica, el único requisito es el de la edad, y el 28% son traslados, es decir, son estudiantes que están desde primero a tercero de bachillerato que se han trasladado al sistema fiscal. Un dato importante es el que se ve en el cuadro de abajo. El 57.88% de los nuevos inscritos lo hicieron a través de la página web, es decir, ya no tuvieron que acercarse a una sede, sino que se inscribieron desde sus propios domicilios. Sigamos, por favor. ¿Cuál es el crecimiento en términos generales? Es decir, en todo el sistema educativo fiscal, en el componente fiscal, la matrícula creció en el 4%, es decir, hay un 4% adicional de estudiantes entre la finalización del año lectivo anterior y el inicio de este año lectivo. Y el dato quizá que vale la pena destacar es el crecimiento de la matrícula a nivel de bachillerato. Creció en un 13%. Este es un indicador que nos muestra cómo efectivamente estamos incrementando las tasas de matrícula a nivel de bachillerato. Ya tenemos universalizada la educación general básica y el gran reto que tiene el Ecuador en este momento es la universalización del bachillerato, y lo que pasa cada inicio de año lectivo es relevante cuando crece de esta manera la matrícula en este nivel de educación. Sigamos, por favor. ¿Cuál es el cronograma de inicio de clases? El 5 de septiembre ingresa el bachillerato. El 6 de septiembre los estudiantes de educación general básica superior, es decir, de octavo a décimo de EGB,
El 7 de septiembre de quinto a séptimo de educación general básica, es decir, educación general básica media. El 8 de septiembre de segundo a cuarto de educación general básica. El 9 de septiembre, primero de educación general básica. Y el 3 de octubre, educación inicial. El primer quimestre, como les decía, arranca el 5 de septiembre. La fecha de finalización del primer quimestre es el 3 de febrero del 2017 y el segundo quimestre arranca el 13 de febrero de 2017 y termina el 1 de julio del 2017. Es decir, el año lectivo irá desde el 5 de septiembre hasta el 1 de julio, de tal manera que se completan los 200 días que corresponde al año escolar. Sigamos, por favor. Ya en esta lámina ustedes pueden ver todas las actividades que están programadas. A esta información van a tener acceso, también está en la página web, pero yo quiero hacerles notar algo que es importante, el hecho de que tenemos varias mingas programadas a lo largo del año escolar. Tenemos 3 mingas programadas, una al inicio del año lectivo, otra al finalizar el primer quimestre, al iniciar el segundo quimestre, el sábado 18 de febrero, y una tercera minga el sábado 1 de julio, cuando se termine el año escolar. ¿Qué pretenden las mingas? Las mingas pretenden integrar a toda la comunidad educativa en el mantenimiento de la infraestructura educativa, en el cuidado de los planteles de los niños, niñas, de los jóvenes. Es decir, que los padres de familia, los docentes, los estudiantes, las autoridades institucionales, las autoridades ministeriales, seamos corresponsables de mantener bien la infraestructura educativa. Muchas veces un plantel educativo se ve bien solo por la acción de la comunidad educativa, y otras veces tenemos planteles educativos que tienen todos los recursos, que tienen la infraestructura de punto, y se ve mal por la falta de liderazgo, por la falta de gestión interna de los planteles. Entonces, las mingas lo que buscan es entregar ese mensaje de que la educación, la transformación de la educación es misión de todos, y que el cuidado de los planteles educativos nos corresponde a todos. Sigamos, por favor. Información adicional relevante para el inicio de clases tiene que ver con, primero, la regulación de pensiones y matrículas, y segundo, el monto autorizado para que los padres de familias compren uniformes, útiles escolares, textos. Primero, los planteles educativos están autorizados a cobrar una matrícula y 10 pensiones. Una matrícula y 10 pensiones en el año. Las pensiones están establecidas, o deben haberse establecido en los planteles educativos en función de una aprobación que les daba o que les da el Ministerio de Educación. Esa autorización de incremento o de fijación de pensiones tiene que estar publicada por los planteles educativos en su página web o en un lugar visible al interior del plantel. Es decir, todos los padres de familia tienen derecho a conocer cuál es la estructura de costos de su institución, hacia dónde se está orientando el ingreso que ellos perciben por matrículas y pensiones, y también tienen derecho a saber si cualquier tipo de incremento en matrícula y pensión está debidamente autorizado por el Ministerio de Educación. Los rangos de incremento que se pueden autorizar son 0 en relación al año anterior, excepto el monto de inflación, un incremento de hasta el 5%, un incremento de hasta el 8% o un incremento de hasta el 10%. Si ustedes quieren tener acceso
al fundamento de por qué se autoriza a una institución el 8%, a otra el 10%, lo pueden ver en el respectivo acuerdo ministerial que les podemos proporcionar. Pero ¿cuál es la idea? Se autoriza mayor incremento cuando la institución está invirtiendo fundamentalmente en su calidad educativa. ¿Qué inversión deriva o redunda en calidad educativa? La que se hace a nivel académico, es decir, los sueldos de los docentes, la capacitación de los docentes, la inversión que se hace en infraestructura. Y también cómo canaliza excedentes. Si hay instituciones, compañeros y compañeras, les ruego por favor, a ver si nos ayudan sin conversar en la parte de atrás. Si es que hay instituciones que hacen poca inversión en calidad educativa y tienen mucho excedente, esas instituciones probablemente no tengan autorización para el incremento. Aquí, el acuerdo ministerial respectivo lo que busca es calidad educativa, busca fomentar la mejora continua de los planteles educativos. Si es que alguna institución incumple tanto con el cobro de matrícula, es decir, se cobra excesivamente las matrículas y pensiones, o no publica la autorización correspondiente que tiene del Ministerio de Educación, o si está exigiendo que los padres de familia incurran en un gasto superior a $366 en útiles, textos y uniformes, se puede denunciar al Ministerio. ¿Cuáles son los canales de denuncia? Directamente las direcciones distritales de educación, la línea gratuita 1-800-338-2222, la página web del Ministerio, educación.gov.es, y también puede enviar denuncias a través de las redes sociales y de las cuentas oficiales del Ministerio de Educación. Sigamos, por favor. ¿Qué es lo que ha sucedido desde desde enero de 2016 hasta el 26 de agosto? Hemos recibido ya algunas denuncias, son 48 denuncias verificadas. 44 de estas denuncias son por cobros indebidos, cualquier tipo de cobro indebido, 4 denuncias por valores excesivos requeridos en útiles, textos y uniformes. En lo que va del año ya se ha dispuesto la devolución, porque efectivamente en 3 de estos casos se detectó que hubo un cobro indebido. 3 instituciones han tenido que devolver los recursos entregados, 3 instituciones en consecuencia han sido sancionadas. Denuncias sin evidencia, de las 48, 31 no se presentaron las pruebas suficientes, no se pudo probar que habían cobros indebidos, y estamos con 11 instituciones en proceso de investigación con fines de sanción. En esos 11 casos se podría, si es que se comprueba que hubo un cobro excesivo, se podría disponer la devolución de lo que se ha pagado sin apegarse a la normativa vigente. Sigamos, por favor. ¿Qué es lo que se ha autorizado a nivel de Sierra y Amazonía? En el primer rango, es decir, con un incremento del 5%, tenemos 28 instituciones autorizadas, es el 2% del universo. En el rango 2, autorizadas a un incremento de hasta el 8%, tenemos 65 instituciones, es del 6%. En el rango 3, con un incremento de hasta el 10%, son 203 instituciones con un incremento del 18%. Y aquí es importante la veeduría que deben hacer los padres de familia, porque estos incrementos se autorizan en base a la declaración juramentada de las autoridades institucionales. Si la autoridad institucional nos está declarando juramentadamente que está invirtiendo en mejora de la infraestructura, que está invirtiendo en mejora de los salarios docentes, en capacitación de los docentes, y eso va a redundar en calidad, entonces se autoriza un incremento de hasta el 10%. Y son los padres de familia los que deben verificar que eso se esté cumpliendo. Sin incremento, es decir, que no tuvimos
la autorización de ningún incremento está el 27% de las instituciones, 313 instituciones, y 47% del total de instituciones tienen autorizado el incremento hasta el monto de la inflación anual, es decir, 545. En total, 1.154 instituciones particulares que están, fiscomisionales y particulares, que tienen una resolución en relación al cobro de matrículas y pensiones para este año lectivo. Sigamos, por favor. Este año lectivo también tiene algunos cambios en materia de innovación curricular. Ustedes saben que tuvimos un currículum que estuvo vigente y que tuvo que ser evaluado durante el año 2014-2015, y como consecuencia de este análisis, de esta evaluación, procedimos a un ajuste curricular. El ajuste curricular es algo permanente. También, una vez que se incorporen los ajustes actuales, inmediatamente tenemos que entrar en un nuevo ciclo de evaluación, de tal manera que el currículum tenga un proceso de perfeccionamiento y mejora continua. ¿Cuál es el gran objetivo que tenemos con este ajuste curricular? El gran objetivo es que vayamos cumpliendo con determinados estándares. ¿Qué son los estándares? Los estándares nos dicen hacia dónde estamos apuntando, cuál es el nivel de desarrollo de competencias, habilidades, destrezas que queremos en nuestros estudiantes en función de cada uno de los bloques de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. También es importante que tengamos un ajuste permanente del currículum hacia los objetivos que se nos plantea en el Plan Nacional del Buen Vivir, todo lo que hemos discutido intensamente alrededor del rol que deben jugar nuestros bachilleres, o las competencias o el perfil que debe tener nuestros bachilleros una vez que se gradúan, para ir potenciando esta sociedad del conocimiento justa y solidaria que tenemos como objetivo nacional. Sigamos, por favor. Bueno, yo no sé, yo creo que Miguel, le voy a dejar a Miguel, para que es el subsecretario de Fundamentos Educativos, para que nos haga una explicación breve, o sea, no a manera de seminario, sino una explicación breve de la riqueza del ajuste curricular. Por favor, Miguel. Gracias. Bueno, muy brevemente, sí. Muy brevemente, y para no entrar en demasiado tecnicismo, los principales cambios del currículum son que es más abierto y flexible. Eso redunda en que las instituciones educativas tienen mejores probabilidades para hacer una oferta más adecuada a sus estudiantes. Además, es un currículo inclusivo, en el sentido de que, como está propuesto, permite que podamos incluir a todos los estudiantes, independientemente de su origen y características en el currículo. Se potencian las TIC, la interculturalidad, el enfoque de enseñanza de las lenguas basado en contenidos, tiene un enfoque de derechos, y además hay un cambio en las áreas de educación física, ya que tenemos un nuevo currículo de educación física y otro de educación cultural y artística, que era una asignatura pendiente, ya que hace algún tiempo que estos currículums necesitaban actualizarse. Eso es todo. Bueno, después, si tienen alguna inquietud, claro. Si quieren alguna entrevista para hacer algo mucho más extenso, con mucho gusto el subsecretario les puede atender, pero en concreto, o sea, más allá, como decía Miguel, más allá de los tecnicismos, estamos avanzando mucho en abandonar el criterio de los contenidos, es decir, no es tan importante el contenido como el objetivo que buscamos de aprendizaje en general de nuestros estudiantes. Es decir, este es un currículum no contenidista, el contenido es una herramienta más que nos sirve para el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Y lo otro ya en concreto, efectivamente nosotros como país fuimos los pioneros a nivel mundial
quizá en establecer una hora diaria de educación física en nuestro currículum. En el año 2014 ya nosotros lo pusimos esto en vigencia. Un año después la UNESCO hizo una recomendación para el mundo de que efectivamente la actividad física y la educación física es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y recomendó que efectivamente se tenga una hora diaria. Con este currículum, con este ajuste curricular hemos ajustado muchísimo toda la metodología que utilizamos precisamente para hacer más efectiva esta hora diaria de educación y actividad física. El otro elemento importantísimo es que a partir de este año lectivo, la enseñanza, aprendizaje de lengua extranjera, de inglés en concreto, será desde segundo de educación general básica. Es decir, tendremos en la práctica 11 niveles, 11 años de aprendizaje. Y lo que queremos y en lo que estamos enfocados en este momento es que nuestros estudiantes, al graduarse como bachilleres, tengan suficiencia en el manejo de esta lengua extranjera. Para eso hemos trabajado muchísimo en la preparación de nuestros docentes. Recuérdese que cuando se hizo una evaluación por ahí del año 2012, de los 4,000 docentes que eran profesores de inglés, creo que ni 50 llegaban al nivel de A1, es decir, no sabían en la práctica inglés, a lo mejor sabían estructura gramatical, pero no sabían inglés. Desde ese año hemos sistemáticamente trabajado con nuestros docentes, más de 1,000 docentes se han preparado en el exterior en el programa Go Teacher y hemos tenido un programa permanente de capacitación y preparación de nuestros maestros, de tal manera que podamos enfrentar este reto. Pero además, en los próximos meses vamos a incorporar docentes extranjeros que sean apoyo de nuestros maestros. Hacia el último trimestre de este año, vendrá un primer grupo de 300 docentes cuya lengua materna es el inglés y los asignaremos fundamentalmente para que apoyen a nuestros maestros en los niveles iniciales. Hay que recordar que el acento, la pronunciación, en donde mejor se puede aprender es precisamente en los primeros niveles. Y el hecho de que tengan contacto con docentes extranjeros les va a facilitar esto a nuestros niños fundamentalmente. Entonces, paulatinamente ustedes verán cómo este programa va creciendo y vamos a tener muchos maestros extranjeros apoyando a nuestros maestros nacionales en este gran reto, gran objetivo que debe tener el Ecuador, de que todos en el mediano plazo, es decir, ojalá en una década, quienes hoy están comenzando en segundo de GB ya sean personas que manejen con suficiencia el idioma. Pero en paralelo, en todos los niveles vamos a ir mejorando, porque la implementación no solo será en segundo de GB, sino que ya será trabajada en todos los niveles, desde segundo hasta tercero de bachillerato. Y lo tercero es que seguimos avanzando en una materia fundamental que es emprendimiento y gestión. Habíamos ya arrancado en el año lectivo anterior con primero de bachillerato, con la materia de emprendimiento y gestión. Ahora vamos a tener ya primero y segundo de bachillerato, ya 2 módulos, y el próximo año ya tendremos cubierto todo este componente de una materia, de una asignatura que es fundamental para el desarrollo integral de nuestros jóvenes. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.